La cadena de noticias Telemundo, en su programa Un Nuevo Día, presentó el caso de dos pares de gemelos que fueron intercambiados al nacer, y el asunto no se descubrió hasta 25 años después. Sus vidas cambiaron cuando uno de ellos descubrió la verdad sobre su origen. Los 4 jóvenes de Colombia fueron criados en pares, cada pareja con el hermano incorrecto. Por un lado estaban Jorge y Carlos Bernal, y por el otro William y Wilber Cañas, quienes notaban que no eran parecidos físicamente y que eran mellizos, pero no gemelos. El caso real era que sí eran gemelos. Los gemelos parten de la división de un mismo óvulo fecundado por un solo espermatozoide, mientras que los mellizos parten de 2 óvulos diferentes y de 2 espermatozoides. Esto es importante entender para diferenciar entre gemelos y mellizos. Cuando estos jóvenes se encontraron 25 años después, descubrieron que sí había un gemelo idéntico a ellos. Lo más admirable fue darse cuenta que, a pesar de no haber crecido juntos, compartían muchas similitudes con sus respectivos hermanos biológicos y verdaderos. En lugar de abandonar las familias erróneas, los 4 decidieron formar una gran familia. El asunto no es que conocí a mi hermano, sino que conocí a 2 hermanos más, dijo uno de ellos a la cadena Telemundo. Es muy frecuente, queridos amigos, encontrar casos de hermanos que son separados y después de muchos años se reencuentran y descubren que tenían comportamientos similares. En nuestro presente estudio veremos que la Biblia nos habla de que Jesús es igual a Dios Padre. Pero veremos en qué sentido es que se pregona esa igualdad en la Biblia. ¿En qué sentido es que Jesús es igual al Padre? Porque es una mención recurrente en toda la Biblia de los labios de nuestro amado Señor Jesucristo. Nuestro texto bíblico lo encontramos en San Mateo capítulo 28, versículo 19. La palabra del Señor dice lo siguiente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El tema de hoy es igual al Padre. De tal palo, tal astilla, dice la gente, cuando se refieren a un hijo que se parece mucho a su papá o a su mamá. Cuando el aspecto físico y algunos gestos se reproducen en el niño. A veces se transmiten de padres a hijos reacciones interesantes. Conozco a un muchacho que cuando se estresa se rasca la cabeza, y de igual manera lo hace su madre. Inquieta verlos a los 2 estresados y rascándose la cabeza. De tal palo, tal astilla. Y así ocurren reacciones similares entre padres e hijos, y muchas veces no es algo intencionado, sino actos naturales de los genes que se transmiten en la otra persona. La Biblia presenta en una perfecta igualdad a Jesús y a su Padre, nuestro Dios. Pero es bueno saber a qué se refiere con que son iguales, porque de seguro no es tanto en lo físico. Esto tiene que ir más allá de un parecido corporal o facial. Tiene que ver con su naturaleza divina. San Juan capítulo 8 versículo 19 dice: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. San Juan 10:30 dice: yo y el Padre uno somos. San Juan 5:18 dice: por tanto los judíos aún más procuraban matarle, que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y San Juan 12:45 dice: y el que me ve, ve al que me envió. Estas declaraciones son recurrentes en la Biblia de labios de nuestro Señor Jesucristo.
hablando acerca de la igualdad con su Padre. Estos versos y muchos otros que hay mencionan que el Señor Jesús insistió en señalar que Él y su Padre eran iguales. El que me ha visto al Padre, recalcó el Señor. Y queridos amigos, el Nuevo Testamento está llena de evidencias a favor de la divinidad de Jesús. Es decir, que Jesús es Dios. Y es en base a esta divinidad que se resalta la igualdad de Jesús con su Padre. Los dos son Dios, con el mismo poder, con la misma autoridad, con el mismo carácter, con la misma justicia, con la misma perfección, con el mismo propósito y con las mismas virtudes. Esto nos lleva más allá que un parecido físico. Nos habla de la esencia divina de Dios Padre, Dios Hijo, Jesús y Dios Espíritu Santo. Podemos dar algunos ejemplos de esa igualdad señalando los atributos de Dios, tales como eternidad y actividad creadora, que también se aplican a nuestro Señor Jesucristo. La autoridad para perdonar los pecados. Jesús perdonaba los pecados de aquellos que se acercaban a Él. O la afirmación de ser el juez en el día final también se aplica a nuestro Señor Jesucristo. Además, en toda la Biblia encontramos el nombre de Jesús asociado con el del Padre en un punto de igualdad, como en la fórmula bautismal de nuestra lectura bíblica de San Mateo capítulo 28, versículo 19, donde dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Los tres son iguales en divinidad, eternidad y poder. Así que son iguales, pero no son los mismos. Notemos que en San Juan capítulo 14, versículo 9, Jesús usa palabras que serían una blasfemia obvia en labios de cualquiera, sea humano o angelical. Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Los pasajes que hemos citado ponen a Cristo en un plano de igualdad con aquel a quien hemos llegado a llamar Dios el Padre. Y que Jesús dijo, mi Padre. Esta expresión muestra los alcances de la humillación de nuestro Señor Jesucristo, ya que Jesús no es un ser creado, es igual a Dios Padre. Jesús como humano llama Padre a nuestro Padre y Dios, como nosotros lo hacemos. Padre nuestro que estás en los cielos, decimos cuando hacemos nuestra oración o cuando hacemos el Padre Nuestro. En el libro de San Juan capítulo 10 versículo 30, por ejemplo, Jesús afirmó y dijo, yo y el Padre uno somos. La forma neutra del griego usado aquí para uno implica una unión tan íntima como nuestras mentes serían incapaces de concebir. Los tres han estado juntos desde los días de la eternidad, sin ningún motivo de altercado o desacuerdo. Jesús y el Padre son de una misma sustancia, es decir, de una misma naturaleza divina, que no existe en el ser humano. Tampoco los ángeles la tienen porque son creados. Solo Jesús, Dios Padre y el Espíritu Santo tienen esa sustancia perfecta y santa, que es la naturaleza divina, la naturaleza de Dios. Pero insisto, aunque esta unidad entre Jesús y el Padre sea perfecta, no son uno o la misma persona. Son dos personas con su propia individualidad. No hay tal caso de uno incorporado en el otro. La Biblia menciona a las tres personas de la divinidad. Veamos lo que nos dice 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Recordemos también el bautismo de Jesús. Jesús se bautizó.
La voz de Dios se oyó del cielo y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. La fórmula bautismal menciona a los tres. La deidad, la Trinidad, son tres divinas personas. Son tres Dios, pero una perfección de igualdad. Ni uno es más, ni uno es menos. Los tres son iguales. A muchos se les hace difícil entender esta unidad, pero que al mismo tiempo es diversidad. La Trinidad son tres, pero son uno. Y cuanto más ahondamos en su estudio, mucho más aguda se vuelve nuestra incapacidad de entender. Pensemos en esto. Que el Dios a quien llamamos Padre hubiese venido a morir por nosotros, y el Dios que conocemos como Jesús se hubiese quedado en el cielo, nada habría sido diferente. Seguiríamos llamándolos igual, tal como lo hacemos hoy en día. Eso es lo que significa la igualdad de la deidad. La Trinidad es una unidad perfecta. Ninguno es creado, ninguno es más, ninguno es menos. Todos los tres tienen la misma capacidad de poder y de autoridad. Gracias al Señor por eso. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son iguales, pero son tres, como ya hemos señalado. Ninguno de ellos es menor o superior al otro. Evitemos que nuestra mente haga esa distinción, porque muchas veces nos referimos más a uno que al otro. Los tres tienen la misma igualdad en divinidad. En hebreo, Dios es Elohim, que significa dioses, en plural. Queridos amigos, que la bendición de nuestro Dios nos ayude a conocerles mejor, para amarles mejor, y más al saber que nos aman infinitamente y que desean nuestra salvación. Que Dios nos acompañe, que Jesús nos ayude y nos bendiga, y que la bendición del Santo Espíritu esté siempre en nuestra mente y en nuestros corazones, cada día. Que así sea. Amén y amén.